cómo se vivió lo que es la competencia mundial y cuándo supiste que ya eras campeón mundial. Bueno, fue una experiencia igual potente y en un momento me quedé solo, en plena competencia en press banca, en el segundo ejercicio. Había salido de la sentadilla, cansado, tocaba press banca y solo. Y ahí seguí hasta el peso muerto. En el peso muerto supe que era campeón mundial. Y el primer intento de peso muerto en el mundial me lo dieron nulo. Y ahí me acordé de todo lo que me pasó en el Iberoamericano en el 2023. Me angustié, empecé a hablar por teléfono, a mandar mensajes. Todos mis amigos de Chile que sabían lo que pasó o cómo me afectó todo eso, empezaron a subir historias y de verdad que ellos me dieron la fuerza para poder levantar eso y yo me di el ánimo. ¿Qué sentiste cuando finalmente obtienes el campeonato mundial? Levanté el peso, supe al tiro que había salido campeón y llamé a mi mamá. Llamé a mi mamá, le dije, vieja, lo logré. Muy bien, nuevo invitado, Simón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir a este mini búnker y por venir a contar un poco de tu historia y tu experiencia en el powerlift. Bueno, para mí es un honor estar acá. Muchas gracias por considerarme. De verdad que he visto muchos capítulos y me hubiese gustado ser llamado y se dio el momento, así que aprovechémoslo. No, gracias a ti por darte el tiempo, por venir de la comuna de Pirúa, una comuna cercana a Cañete, pero que no dejan de ser una hora por lo menos en No, vehículo, en más acercarte acá. El día de hoy vamos a hablar de powerlifting, de deporte, mentalidad, que es una de las cosas principales que intento de enfocarme con cada uno de los invitados a este podcast. Pero quiero iniciar primero tenemos acá medallas de Simón, con la medalla que está al inicio, perdón, que está en el centro. 2024, Grecia, campeón mundial, powerlifting en tu categoría. Necesito que me comentes un poco para ir introduciendo todo esto y la gente sepa también qué es eh, lo que haces, cómo llegas a ese mundial, cómo fue el proceso para llegar, para clasificar y qué pasó en ese mundial. Que me puedas relatar un poco. pasaron hartas cosas en ese mundial, la verdad. Fue una experiencia de haber llegado. Bueno, para empezar, el powerlifting son 3 movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto, 3 intentos cada uno. Y ahí se ve quién tiene el coeficiente o total más alto de acuerdo a lo que pesa y el total levantado. Para lograr clasificar a Grecia, bueno, fue un sueño desde siempre ir a competir a un mundial. Fue, de hecho, como te contaba, cuando estaba en el gym con Rodrigo, de repente almorzábamos en su cocina, Rodrigo mi entrenador, almorzábamos en su cocina y le decía, mi sueño es ir a competir a un mundial. Quiero ir a un mundial, quiero ir a un mundial, esto desde que empecé a entrenar. Y se dio, llegué al mundial, fue una experiencia inolvidable, me pasaron hartas cosas, por ejemplo, estuve en un incendio, se incendió el departamento donde me quedé y fui solo y igual fue fuerte porque no entendía el idioma. Yo me escondí en el baño, casi pasó una tragedia, pero gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores, pero fueron bastantes cosas. Bueno, tú tienes 20 años, en el mundial tenías 19. 19. 19. Primero, ¿cómo clasificas a ese mundial y cómo fue el camino de llegar, tanto a nivel de preparación, a nivel económico? ¿Cómo fue todo ello? ¿En qué categoría competiste? Porque hay hartas categorías. Sí, bueno, yo compito en la categoría de menos 110 kilogramos, en ese momento era sub junior, ahora que cumplí 20 soy junior. Bueno, para llegar y lograr clasificar, primero voy a irme a otra historia que es la del Iberoamericano en Santiago el año 2023. Esa fue la competencia que me marcó como deportista y ahí comenzó mi inicio en el mundo del deporte. Ahí empecé a ser un deportista, antes de eso era un aficionado al deporte. En esa competencia pasaron muchas cosas negativas en ese momento, y las veía como cosas malas. Quedé descalificado, todo iba perfecto, todo iba apuntando a que se iba a hacer el mejor desempeño visto hasta la fecha por mí, que iba a traerme como 6 récords entre nacionales e iberoamericanos, y iba a apuntar a mundial, igual a un récord mundial, y bueno, llegó el día de la competencia, amanecí tieso, y traté de competir como pude y no. En el último ejercicio, en el peso muerto, quedé descalificado
Y bueno, ha sido de los días más tristes de mi vida. Bajé 10 kilos las 2 semanas siguientes a esa competencia. Me volví de Santiago llorando todo el camino. Fue una experiencia que me empezó a forjar como deportista, la verdad. La recuerdo con un poco de amargura y igual me da esa sensación de adrenalina al ver a lo que hemos llegado, porque como te conté quedé descalificado, todo empezó cuesta abajo y llegué ese lunes a mi casa a acostarme en mi cama, me bañé, me acosté y empecé a llorar. Y dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Ya nadie va a confiar en mí, nadie me va a creer. Eh, Puta, todo se fue al carajo. Sin Y embargo, seguiste. sin embargo, en ese momento en la cama vi un video de un loco entrenando y dije, ya, yo no puedo quedarme acá. Me paré, me coloqué la ropa de ir a entrenar y fui a entrenar y mientras entrenaba lloraba. Justo a esa hora el gimnasio en Tirúa estaba vacío, mientras entrenaba lloraba. Y ahí dije, ya, hoy empieza el verdadero camino. Y ahí no paré. No paré ese 2023, no tuve 18 de septiembre, no, porque yo no me lo permití. Es súper malo a todo esto no permitirse esas cosas, pero la meta era tan grande que quería darlo todo. Y entrené. Y en marzo del 2024 del año pasado había una competencia que era para clasificar al nacional. Y yo iba a esa competencia, uno tiene que, para clasificar a un mundial, cumplir cierto requerimiento mínimo de peso levantado por tu categoría de edad y peso. Y ahí fue donde en el 2024 en Los Ángeles, en la apertura, logré ese total. Y ahí vi la luz de poder ir a competir a Grecia. Fue la primera luz. ¿Esa fue la competencia que te dio la clasificación? ¿O cuál fue la competencia que te dio la clasificación? El nacional de ese año, del mismo año pasado. Esa competencia fue como lo que me afirmó que tenía las cualidades para poder ir a competir. Que yo bueno, para llegar al total requerido igual son kilos. En ese momento era 610 kilos de total que tenía que levantar Entre los tres movimientos. entre los tres movimientos. Y en la competencia en Santiago quedé descalificado con 575 más o menos. Igual era una brecha harta de kilos, una brecha bastante larga en sumatoria de kilos, porque 10 no es tan fácil de levantar 10 kilos más. Una vez que clasificas, que obtienes el total que te permite clasificar a ese mundial, ¿cómo fue el proceso de decir, primero, cuánto tiempo había entre esa competencia y el mundial y cómo fue el camino de los recursos económicos? ¿Te apoyó alguna empresa para llegar allá? ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí voy. Después de la competencia en Los Ángeles, venía el Nacional, que ese sí me daba la clasificación al Mundial. Pero en la competencia en Los Ángeles yo dije, ya, tengo el total. Yo voy a ir y le mandé un mensaje el mismo lunes, competí el domingo y el lunes en la mañana le mandé un mensaje a la municipalidad, les dije, hola, voy a competir al mundial, le avisé a mi mamá y preparé una rifa al tiro. En Canva me metí al celular, pegué 3 fotos mías, puse una rifa de 100 números. Yo no sabía si iba a clasificar en el nacional, no tenía claro. Yo sabía que había cumplido el total, pero no en la competencia necesaria para poder ir. Pero yo dije, no, voy a ir. Y aunque sea nadando, cruzando el océano Atlántico, nadando, voy a llegar. Ya sea en barco, como sea, voy a llegar. Y empecé con la rifa 2 meses antes del Nacional. El Nacional era en mayo, el Mundial fue en noviembre. El 2 de noviembre competí. Y en el transcurso de marzo a mayo, puta, vendiendo números de rifa, moviéndome, tratando de hacerme contactos para posteriormente, después de tener la clasificación sellada, empezar a recibir apoyo o buscarlo de mejor manera. Y llegó el Nacional, igual con miedo, porque en ese momento me puse a estudiar y no era el mismo rendimiento. Igual era más tiempo que me consumía, más cosas que tenía que hacer y no tenía el mismo rendimiento físico. Y logré cerrarlo en peso muerto. La clasificación en el Nacional, para poder ir al Mundial, el Nacional del año pasado la cerré con peso muerto, lo que en un momento fue mi talón de Aquiles, después fue mi fuerte y lo que me dio la clasificación para poder ir al Mundial, a la competencia. Llegas a Grecia. Y ahí dije, ya, voy a Grecia. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. ¿De qué manera lo voy a hacer? No sé. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y empecé a moverme, Muni para acá, Muni para allá, llamadas por teléfono, redes sociales, buscando auspiciadores, con amigos, contactos. Y empecé de esa manera. Bueno, lo primero fue la rifa que me ayudó a costear
los gastos más básicos, tipo la afiliación internacional, ese tipo de cosas, y después la municipalidad que me costeó los pasajes completos. Y después CMPC me aportó con más dinero y ahí me dio para alojamiento y todo el resto de cosas. A Grecia fuiste solo. Solo, totalmente solo. Al llegar allá y estar ya netamente en competencia, ¿cómo se vivió esa competencia? Porque finalmente en los deportes que tienen que ver con levantar peso, tú ves a al competidor que viene antes y si levanta dicho peso, tú estás obligado sí o sí a Levantarlo. levantar mucho más. ¿Cómo se vivió lo que es la competencia mundial y cuándo supiste que ya eras campeón mundial? Bueno, fue una experiencia igual potente el hecho de estar allá solo, porque bueno, igual me hizo unos conocidos, un amigo argentino y dos amigos colombianos, y ellos fueron los que me apañaron en la competencia. Pero ellos igual tenían que descansar porque ya habían competido, y en un momento me quedé solo, en plena competencia en press banca, en el segundo ejercicio. Había salido de la sentadilla, cansado, tocaba press banca y solo. Y ahí seguí hasta el peso muerto. En el peso muerto supe que era campeón mundial. Porque como te dije, uno puede tener todo bueno hasta el último minuto y en el último ejercicio los tres malos y chao. Y el primer intento de peso muerto en el mundial me lo dieron nulo. Y ahí me acordé de todo lo que me pasó en el Iberoamericano en el 2023. Me angustié, empecé a hablar por teléfono, a mandar mensajes. Todos mis amigos de Chile que sabían lo que pasó o cómo me afectó todo eso, empezaron a subir historias y de verdad que ellos me dieron la fuerza para poder levantar eso y yo me di el ánimo. ¿Qué sentiste cuando finalmente obtienes el campeonato mundial? Levanté el peso, supe al tiro que había salido campeón y llamé a mi mamá. Llamé a mi mamá, le dije, vieja, lo logré. Y subí una historia a mis mejores amigos de Instagram, les dije, chiquillos, se logró, llorando, emocionado, llorando a mares, chiquillos, se logró, no sé cómo termina acá, no sé qué estoy haciendo acá, pero sé que logré lo que me propuse y acá estamos. Bueno, es parte de la historia y que vamos a ir profundizando en la medida que vamos avanzando en la conversación, pero es parte importante y me interesaba saber un poco de cómo fue esa experiencia para obtener esa medalla que cuesta ganarla. Simón, conversamos antes, detrás de cámara, respecto a parte de tu historia deportiva desde más pequeño. Me gustaría saber cómo inicias, cómo llegas al powerlifting, cómo llegas a ese deporte, un deporte donde requiere de bastante entrenamiento, como cualquier deporte, pero donde las condiciones son muy específicas. ¿Cómo llegas al powerlifting? ¿Cómo llegas a decir, oye, esto es lo mío? Si me puedes contar un poco, ¿tienes historial previo antes deportivo? ¿Cómo se forja esa llegada a este deporte? Bueno, yo siempre hice deporte cuando chico, bueno, lo típico, jugar fútbol, con tus primos, jugar por el equipo de la escuela y me gustaba hacer deporte. Después me cambié de escuela, me vine a Cañete a estudiar al Liceo de Gabriela Mistral y ahí conocí el balonmano. Mi hermano practicaba balonmano, un primo igual, y me llamó la atención y me puse a jugar de arquero. Y ahí fuimos a jugar campeonatos regionales y ahí empezó como lo primero del deporte. Después, lamentablemente, no pude seguir en el balonmano porque llegó el estallido social, la pandemia, y ahí dejé el deporte de lado totalmente y me dediqué solo a comer y jugar en el computador. Después de eso, yo llegué a la media y entre medio de pandemia igual la sociedad se encargó de hacerme saber que ya no era el mismo. ¿A qué me refiero con que no era el mismo? Bueno, estaba más grande, estaba más gordito, y la gente no era muy amable. Y ahí dije, bueno, tengo que hacer algo porque no quiero estar así toda mi vida. No, no puedo, no quiero dejarme estar. Aparte que por salud, mis exámenes estaban saliendo muy malos y necesitaba hacer un cambio o iba a tener un infarto a los 24 25 años. Y ahí conocí el gimnasio. Ahí me puse a entrenar y mi primer día de gimnasio levanté 60 kilos en press de banca. Y ahí todos mis amigos me dijeron como, oye, hay cosas, tenís mucha fuerza, eres muy grande. Y me mencionaron el powerlifting y yo como que dije, no, que eso, chao. Y después, al tiempo, me empecé a seguir por Instagram con Rodrigo, mi entrenador,
Y nos empezamos a mandar mensajes. Él me enviaba unos mensajes corrigiéndome técnica o dándome tips para levantar más peso y yo como que le decía ya, gracias, y lo aplicaba y sí me servían y lo comentábamos. Y al tiempo fui a conocerlo a él y su gimnasio. Y ahí bueno, llegaron las vacaciones de invierno de ese año, volví a todo lo que era mi vida anterior. Dejé de lado el entrenamiento como ya no estaba en clase, puta, no quería ir al gimnasio en Tirúa, no me sentía cómodo sin mis amigos y dejé de entrenar nomás. Todo ese mes de vacaciones de invierno aprox, que fue largo por el COVID aún, y ahí toqué fondo de nuevo, me sentí muy mal, como volví a todo, volví a comer lo mismo, volví a sentirme pesado, la comida me hacía mal. Y ahí dije, ya, debo ir con alguien que sepa más y que se preocupe un poco más de mí. Y me fui a entrenar con Rodrigo. Y ahí un día de esos, bueno, 2, 3, 4 semanas después, lo vi a él. Él hacía powerlifting antes que yo. Y le dije, hermano, tal cual, con estas palabras, hermano, me gustaría hacer lo mismo que haces tú. Y él me dijo, ya, ¿te gustaría? Y yo le dije, sí. Me dijo, ya te doy 2 semanas para que me demuestres que vale la pena llevarte a competir, porque no es cualquier cosa llevar a alguien a competir. Someterte a una preparación no es fácil. Y nada, esas 2 semanas hubo un cambio de foco total. Llegaba al gimnasio, me tomaba mi Monster, entrenaba, callado y me iba. Llegaba, entrenaba y me iba. Y ese fue el inicio en el powerlifting. El inicio para ver si cumplía los requisitos para poder entrar al powerlifting. Y ¿Recuerdas tu primera competencia? sí, ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? fue en Contulmo el 2022 y fue una experiencia gratificante, fue muy lindo todo. Llegué, bueno, para empezar era al lado de Cañete, o sea, puta, al lado de Cañete, tiró a mi casa un par de minutos, ya 1 hora, 2, pero era cerca. Entonces de ahí ya empezó a ser lindo. Y bueno, ahí competí, levanté y me acuerdo que igual gané, que gané mi primera competencia y fue como, wow, sí tengo habilidades para esto, porque Rodrigo me decía y yo igual no le quería creer, tenía miedo, estaba muy asustado porque no sabía quién iba a levantar más, no sabía si ellos levantaban mejor que yo, si tenían los movimientos buenos y yo malos, los nervios de una primera vez, de Claro. una primera competencia. Y ahí fui, gané el primer lugar de mi teoría y después gané el tercer lugar general. Y ahí fue donde una llama se avivó adentro y esa llama no se ha logrado apagar hasta el día de hoy. Después de tener ese tercer lugar general fue, wow, realmente soy de los terceros mejores de todos los de mi edad que andan. Y ahí empecé a competir y competir. Ahí no paré más. Me gustó tanto el hecho de estar meses sacrificándote, pasándolo de todas maneras, bueno, no pasándolo mal en realidad, porque es lo que uno escoge, pero sí haciendo sacrificios que otra gente no está dispuesta a hacer y es lo que me gustó. En el mundo del deporte normalmente se viven más derrotas que triunfos. ¿Cómo enfrentas el no ganar o el no obtener un resultado que tenías previsto? Bueno, como te comentaba, en la competencia en Santiago me pasó en el Iberoamericano, era mi primer torneo internacional y justo cayó en casa. Íbamos con todo para ganar y traer muchos, muchos, muchos récords a Cañete, a Tirúa, volverme con muchos récords. Son 3 los movimientos de competencia y quería volver a Prox con 6 récords. Uno por movimiento y récords nacionales e iberoamericanos. Y en esa competencia todo salió de la peor manera. Todo salió al contrario. Y ahí fue ahí en realidad afronté mi primera derrota y la que más me dolió. ¿Cómo la enfrentaste? ¿Hubo miedo de no antes de la competencia, antes de saber de que quedaste descalificado, había temor de no lograr dicho resultado? No, nunca Nunca hubo temor nunca lo previo. preví. Ya. Nunca preví una derrota, la verdad. Posterior a la derrota, ahí hubo miedo. Ahí hubo miedo, muchos sentimientos. Sentí que el mundo se me venía abajo. Con ¿Cómo decirte, gestionas eso? ¿Cómo lo gestionaste para volver, seguir y, bueno, finalmente llegar a lo que estábamos hablando al principio del mundial? bueno, saliendo de la competencia, lo primero que hice fue darme cabezazos con un árbol. Así, eso fue como lo primero.
Después Literal. ya literal, no, literal. Salí del recinto, afuera habían unos árboles y agarré el árbol con mis manos y empecé a darle cabezazos. Y ahí Rodrigo fue y me sacó y me dijo, oye, ya, cálmate, ahora empieza de verdad tu camino. Ya teníais que perder para poder decir que eres deportista. Porque si son todos victorias, no estáis, no estáis siendo deportista, no estáis haciendo deporte, no estáis compitiendo. Esa es la razón. Y ahí, bueno, llegué, fue varios días duros, como te dije, y llegué ese lunes a mi cama a llorar, a estar tendido, y dije, no, no puedo estar así, tengo que ser el mejor, me creo el mejor, iba a volver con todo, iba a llegar con todos los récords. Bueno, no me los traje, me traje algo mucho mejor, que es la experiencia, el aprendizaje. Hice énfasis en lo que me dijo Rodrigo ese día, que bueno, salimos después pues, en Santiago la tarde a caminar, a reflexionar mucho. Hice sentido en todo y me paré de la cama el mismo lunes y fui a entrenar. Y ahí dije, ya, si tengo que esforzarme el doble de lo que me esforcé, lo voy a hacer. Y ahí fue cuando empecé mi camino como deportista de ya un rendimiento más alto. Ese, esa situación, ese contexto de no haber logrado lo que todos preveían que iba a pasar, que era obtener los récords, el no haber logrado eso fue mayor desafío incluso de tu perspectiva que el haber enfrentado el mundial Sí, a nivel mental. ¿Ha sido tu mayor desafío a nivel mental como deportista esa situación, haber salido de esa situación en comparación a lo que fue el mundial? en parte sí y en parte no. Son dos situaciones distintas, obviamente. Uno era la preparación, el miedo de la preparación, y el otro era el miedo de volver a levantarse después de una caída tan dura que sentí como te dije, sentí que el mundo se me venía abajo porque todos confiaban y sentía que nadie iba a confiar, que nadie iba a volver a dar un peso por mí y eso la verdad me dio muchos. ¿Qué te decías cuando estabas en ese agujero negro, con los miedos que te atormentaba? ¿Qué palabra te decías? ¿Cuál era tu diálogo interno? No, que era un fracaso, que era un fracaso. Eso me dije todo el rato. Está súper mal, de hecho, pero eso fue lo que yo hice, me traté mal. ¿Y en qué momento, eh, después de estar repitiéndote en la cabeza, soy malo, no sirvo para esto, etcétera, cambias el chip y das el paso siguiente? Básicamente, eh, normalmente siempre se menciona de que la recompensa está detrás o al otro lado de ese miedo. ¿Cómo cruzas esa muralla, ese miedo, donde tú mismo te estabas maltratando para avanzar y continuar? ¿Qué pasó ahí? Ese ¿Cuál fue el miedo, clic? ese miedo pasó cuando llegué a Tirúa y dije, no, no puedo seguir en esto. Dejé de tratarme mal, bueno, no instantáneamente, pero sí 2, 3 semanas después dije, ya tocaba retomar la vida porque yo me encerré en mí. O sea, llegué el 3 de septiembre aprox a Tirúa y yo no fui a clase hasta que terminó septiembre. Para que te hagas una idea, ese mes estuve escondido, muy escondido. Y mi mamá me decía, bueno, ella llegaba de trabajar, yo llorando. Obviamente cumplía con todo lo demás, pero yo seguía mal, no estaba feliz. Y después del mes dije, no, no tengo que retomar, o sea, ya había retomado mi entrenamiento, estaba haciendo todo con la mayor disciplina que había aplicado en mi vida. Dije, no, ahora bueno, es parte hay que limpiarse las rodillas y seguir. Es parte de la vida, o sea, te caí, te levantáis 1000 veces. Y los que siempre triunfan son los que más se levantan, no los que nunca se caen. Y eso siento yo. Y por eso seguí y me di la fuerza para poder hacerlo. No fue fácil. Me costó muchas veces encontrar el camino para poder decirme eso y hablarlo con tanta livianidad, pero es lo que es y hay que darle. ¿Qué influencia, y considerando todo lo que me estás mencionando, ha tenido tu familia, entorno, amigos, para llegar a estar donde estás ahora?
Mi familia, entorno y amigos creo que han sido el pilar fundamental para yo ser lo que soy hoy. Partiendo, bueno, de que siempre me dijeron cuando estuve mal, en torno a lo físico, cuando estaba mal físicamente y mis exámenes peores, desde ahí que me apoyaban y me decían que buscara la manera para solucionarlo. Ellos eran las únicas personas que no me atacaban, y te hablo de tres, cuatro personas, que es mi mamá, mi mejor amigo y dos personas más. Y ahí empecé, gracias a ellos han sido un pilar muy fundamental en lo que son mis preparaciones, siempre son las personas que más confío, los que les cuento mis miedos y mis derrotas. De estos años que lleva ya de experiencia y campeonato encima, eh, experiencia ya en el alto rendimiento, ¿cuál consideras que ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido siendo deportista, ya sea desde los inicios con el balonmano como también ahora con el powerlifting? El mejor aprendizaje que he logrado a través de los años que llevo, como bien dices, en el alto rendimiento, es que cada día es un nuevo día y una nueva oportunidad para mejorar. Eso está en ti y cada día tú ves cómo afrontar los problemas. Si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Y yo generalmente soy de buscarle el lado positivo a las cosas, ya sea lo peor del mundo, trato de buscarle la vuelta porque soy creyente en Dios, no soy perteneciente a ninguna religión, pero sí soy muy creyente que Dios hace las cosas por algo. Y si pasó es porque me va a fortalecer y me va a hacer mejorar, pero Dios no te da todo en bandeja. Él te entrega, soy creyente que te entrega el camino y tú ves qué camino tomar y decisiones ir tomando para que así sea, para que se cumpla lo que Él quiere. Entonces, eso más que nada, esa es como mi creencia. Me comentaste al principio que, digamos, lo que te movió a comenzar a practicar deporte y sobre todo a entrar al powerlifting fue principalmente el hecho de que no estabas bien físicamente, pero sobre todo el juicio social de que te indicaban, oye, estás gordo, no te ves bien, etcétera. Eso fue lo que te movió en una primera instancia. Después de estos años y de estas medallas, ¿qué es lo que te mueve a levantarte cada día, a continuar queriendo ser mejor, queriendo llegar a cumplir otras metas, otros objetivos, tanto a nivel deportivo como a nivel de vida? Bueno, lo que me motiva a seguir todos los días haciéndolo es que soy de la idea de que uno nunca termina de aprender y nunca dejas de crecer también. Entonces siento que de esa manera, si lo hago todos los días, puedo ser un poquito mejor todos los días, ya sea en un ámbito o en el otro, en mi vida personal o en el deporte, porque siento que van muy de las manos y te forja, porque un deportista, bueno, tú me entiendes, eres deportista, un deportista tiene más capacidad mental bajo adversidades que una persona que no practica deporte. Y por eso siento que el deporte va bien de la mano con mi vida y todos los días intento ser mejor para ser mejor persona, ser mejor deportista y que me vaya mejor en la vida en general. Bueno, que es una característica, lo que tú mencionas, una característica de prácticamente cualquier persona que practique deporte. No es que las otras personas no tengan esa característica de tener una mentalidad más fuerte, sino que básicamente el deporte te obliga a ponerte en situaciones o contextos donde te enfrentas a miedo y normalmente quien practica un deporte suele enfrentarse a ello y está obligado, si es que quiere seguir practicando dicho deporte, a dar ese paso, a enfrentarse a ese miedo y finalmente es lo que permite que las personas que practican algún deporte tengan esa mentalidad más fuerte. De ahí que normalmente cuando se habla de que el deporte te enseña para la vida, va como en la misma dinámica. Simón, ¿qué viene en el corto y mediano plazo, en el mediano plazo para Simón Peña? Me comentabas que este mundial fue en 2014, sé que viene un mundial ahora en Argentina. ¿Qué viene para Simón? ¿Cuáles son los Para proyectos? Simón, bueno, para mí viene ahora lo que es el Mundial de Argentina 2025. Bueno, ahora crecí en categoría de edad, es como, por decirlo de una manera, para que suene más lindo, ir a defender mi título mundial, pero a la vez pelear uno nuevo en una categoría más grande de edad, donde hay gente que lleva más años que yo entrenando o tiene otras condiciones simplemente.
y son mayores, compiten hace más tiempo. ¿Tu categoría de edad en la cual vas a competir ahora es de qué edad? Es de 20 a 23 años. O O sea, sea, 20 a 24 en realidad. Cumple los 24 y ahí deja de ser perteneciente a mi categoría de edad. ¿y esa competencia es cuándo? ¿Un mes más? ¿Aprox? Sí, en 27 días más es el 31 de octubre viajo rumbo a Argentina, a Buenos Aires y compito el 2 de noviembre. Durante la vida de un deportista se suele dar, sobre todo cuando ya llegan a altos niveles, que tienen que viajar mucho. Tú ya te tocó viajar a Grecia y se sabe, en cualquier deporte hay un tema ahí económico. ¿Cómo financias dichos viajes? ¿Tienes apoyo aparte de la municipalidad de algún auspiciador externo? ¿Cómo funciona ahí? Si tengo auspiciadores en lo que es Tirúa, negocios comerciales, los voy a nombrar, permiso. Son los siguientes, que quiero hacer un énfasis en ello porque me han apoyado desde el inicio. Yo fui, les toqué la puerta y ellos siempre estuvieron dispuestos a colaborar conmigo, no me pusieron un pero, una traba. Me dijeron, sí, yo te apoyo, vamos. ¿Cuánto es? Vamos. Que son la previa de Tirúa, el local Marinic, Inalef de Quidico, Ferretería Santos Hermanos y dos nuevos auspiciadores que se sumaron ahora hace poco para esta preparación, que son Sierra Suples y Farma Tirúa. Y ellos están siendo actualmente la mayoría de mis auspiciadores, los que me aportan para poder cubrir gastos como suplementos, transporte, ese tipo de cosas, alimentación, que es algo muy importante Muy igual. importante, evidentemente. Iniciaste en el powerlifting prácticamente dado el bullying que te hacían, desde lo que me expresas. ¿Qué le dirías a una persona que quiere iniciar en el deporte y que probablemente lo que lo mueve sea el hecho de querer cambiar primero su forma física, lo que va a conllevar evidentemente también a que cambie a nivel mental? ¿Qué le dirías a una persona que tal vez sufre lo mismo que tú, alguien que está sobrepeso, alguien que nunca ha practicado, pero que quiere intentar, quiere hacer ese cambio para sentirse mejor? Bueno, lo primero sería apoyarlo, darle, si esa persona fuera una persona que yo conozca y viene a mí y me dice, oye, me pasa esto, esto y esto, lo apoyaría de todas las maneras posibles. Y si ya es un consejo para una persona exterior, es todos podemos. Si yo pude, tú también puedes, todo está en ti. Tienes que darle y tratar de ser perseverante. No todos los días van a ser perfectos, no todos los días vas a cumplir tu dieta al 100%, no todos los días vas a poder ir a entrenar. O quizás una semana completa que no hagáis tu dieta, una semana completa que no entrení, o quizás hasta más tiempo, incluso meses. Pero lo importante es siempre tener el sentimiento de querer mejorar. Eso es lo principal. Y si no tienes ese sentimiento, las ganas de progresar, que no todos los días son perfectos, simplemente que le des y seas constante, que de la constancia se hace el hábito y después de eso ya todo se puede lograr. Nada es imposible. Si tú te lo propones, nada es imposible. ¿Qué le dirías a ese Simón que tomó por primera vez la barra? Lo miraría y lo primero que haría sería abrazarlo fuerte. Me emocioné un poco. Abrazarlo muy fuerte, la verdad, porque pasó hartas situaciones, pasó muchas cosas, pero que mire dónde hemos llegado, que mire todo lo que hemos logrado, que gracias al deporte conocí gente muy linda, gente que gracias a Dios me acompaña todos los días de mi vida, me mandan un mensaje o un meme por último, y que gracias por ir ese día al gimnasio, que gracias por tener el sentimiento de querer mejorar, y ni siquiera eso, el sentimiento de querer mejorar, las ganas de ir a acompañar, ir a pasarlo bien, y que después todo se transformó en algo súper lindo y que ha sido una experiencia maravillosa. Eso le diría. Y le agradecería también por todo, porque gracias a cómo fui en un principio, tengo el punto de vista que tengo ahora. Y eres más fuerte, Y soy mucho más fuerte, tanto física como mentalmente. como mentalmente. Si pudieras solamente dar un mensaje que pudiese o que tuviese el objetivo de aportar en la vida de las personas, y ya sea un mensaje a nivel deportivo o de vida como tal, ¿cuál sería? Un mensaje a nivel de vida o deportivo.
sería lo mismo que te comenté del todos pueden. Todos pueden y el resto es una excusa y que no hagas caso al resto. El resto nunca va a estar preocupado realmente por ti, por lo que te pase. Hay personas que sí, obviamente, como mencioné, tus círculos cercanos siempre van a apoyarte, pero que hagas caso omiso a la gente y te preocupes realmente por ti, le des por ti, pienses para ti. Y cuando empiezas a concentrarte en ti y en buscar lo mejor para uno, todo empieza a ponerse bonito. Todo empieza a ser color de rosa y, como dije, hay días malos, días muy malos y días muy buenos. Así que todo queda en darle nomás, seguir día a día. Simón, muchísimas gracias por contarme parte de tu historia. Me contaste también parte de tu historia detrás de cámara. Te emocionaste también. Y eso también da fe de que lo que me comentas es real y no es un invento por quedar bien en cámara. Y eso lo valoro y te lo agradezco porque no cualquiera está dispuesto a contar un poco cómo vive su vida, cómo vive el enfrentarse sobre todo a los miedos. Todas las personas, y me incluyo, tenemos miedo y muchas veces te paralizan. Sin embargo, me contaste una parte de tu historia donde en una situación muy compleja, a nivel mental lograste seguir avanzando y finalmente avanzaste y lograste un campeonato mundial. Así que te deseo lo mejor ahora en lo que viene el campeonato mundial. Te agradezco el haber estado acá y contar un poco de lo que es tu historia. Y bueno, saldrá otra invitación posterior al mundial. Ojalá, muchas gracias por tu invitación y como te dije, muy agradecido de venir. Era un propósito venir a conocer este lindo box y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, muchísimas gracias a Gracias. ti. Capítulo entonces con Simón Peña, finalizado. Todo el éxito del mundo en el campeonato mundial. Muchas gracias. Nos vemos.